Buenos días, nos encontramos hoy en la ONU con Luis Erilage. Este lunes 29 de agosto, durante el examen periódico universal de Brasil, acá en Ginebra, en Naciones Unidas. Luis, ¿será que puedes explicarnos un poco qué es ese examen periódico universal? Sí, entonces estamos concluyendo el tercer ciclo del examen periódico universal, que es un momento en el que los países hacen recomendaciones a otros estados para garantizar efectivamente derechos humanos fundamentales. En el tercer ciclo hubo más de 30 recomendaciones al Estado brasileño relacionadas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El tercer ciclo fue del periodo 2017 a 2021, estamos concluyendo ahora. El Estado brasileño no solamente no cumplió, sino que hubo graves retrocesos en la garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil, principalmente los últimos 3 años y medio, donde el Estado brasileño se negó sistemáticamente a reconocer y regularizar los territorios de los pueblos indígenas, y por el desmonte de la política indigenista que había en el país, hubo un aumento expresivo de la violencia, de las invasiones territoriales, de la usurpación, de la expropiación de los territorios y de la violencia física contra los pueblos indígenas. Entonces estamos aquí porque en esa conclusión del tercer ciclo y preparación para el cuarto ciclo del examen periódico universal, estamos aquí en Ginebra primero para informar a los estados, informar a los otros países que el Estado brasileño no cumplió y retrocedió en las recomendaciones que les fueron realizadas en 2017, y para solicitar a todos los estados que para el nuevo ciclo que comienza ahora en 2022, en 2023, renueven o refuercen las recomendaciones al Estado brasileño en materia de garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en materia de protección de los territorios, de combate a la violencia contra los pueblos indígenas y de efectivar el derecho a la consulta previa, libre e informada. Entonces estamos aquí, mañana vamos a tener un momento especial para eso, donde vamos a poder explicar en tiempo corto, pero explicar a los estados qué es lo que está pasando en Brasil con los pueblos indígenas y qué es lo que necesitamos, que los pueblos indígenas necesitan que los estados recomienden a Brasil para el nuevo periodo del examen periódico universal. ¿Eso es el rol de Erilage? Y ese es el papel de Erilage. ¿Puedes presentarte? Sim. Un poquito. Sou Erileide, sou da etnia Guarani Kaiowá, moro numa comunidade de Gurarocá, ajudo o meu avô de 104 anos a liderar a comunidade e também sou professora hoje, atuo também e várias outras atividades que a gente fica ali na luta, juntamente lutando pelo nosso direito. Entonces ella es Erileide, del pueblo indígena Guaraní Kaiowá, de la tierra indígena Guirarucá, y está en la comunidad ayudando a su abuelo de 104 años como líder de la comunidad, ayudando a liderar la comunidad. Hoy también es profesora, actúa como profesora, y en otras actividades de la lucha del pueblo guaraní por la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué está viviendo hoy el pueblo guaraní en Brasil? No geral? Bom, hoje a nossa vida no Brasil está numa situação muito grave. Por quê? Por conta da falta de território, da falta de demarcação de terra, da falta de respeito e consideração como humano a parte do governo. Y ella dice que su vida en Brasil, la vida de los pueblos indígenas en Brasil, está en una situación muy grave por la falta de territorios, por la falta de demarcación de los territorios y por la falta de respeto y de consideración como seres humanos por parte del Estado brasileño. E por que a gente, nós povos Guarani, nós povos indígenas, como indígena, assim, no modo geral, nós precisamos de
de território, precisamos de terras para a gente continuar nossa vida como indígena. Para manter a nossa tradição, nosso alimento, que nós próprios consiga traduzir da terra, para que conseguimos reconstruir tudo que foi destruído pelos agronegócios. Ella dice que los pueblos indígenas en Brasil necesitan de territorio para poder continuar su vida como indígenas, con sus tradiciones, con la producción de alimentos, poder retirar de la tierra y producir alimentos, y para reconstruir todo lo que ha sido destruido por el modelo de agronegocio, de agroexportación, de acumulación de la tierra por empresarios agrícolas. E o que falta para nós é a demarcação de território, né? Porque, inclusive, onde eu moro, na aldeia Guararocá, ela tem a portaria declaratória, todos os documentos estudados foram publicados. Porém, foi negado pela segunda instância do Supremo Tribunal Federal, né? Então, a gente fica ali, lutando pela nossa própria vida mesma. A nossa vida é a arma que está ali para garantir a terra para aqueles que estão crescendo. Ella dice que lo que está faltando es la demarcación de los territorios, la regularización de los territorios. Cuenta la situación particular de la aldea Guirarucá, que es de donde ella viene, que ya tiene el decreto declaratorio del procedimiento administrativo, ya tiene la declaración por parte del Ministerio de Justicia de que es tierra indígena Guirarucá, pero eso fue negado, fue suspendido por el Poder Judicial, la segunda instancia, el Poder Judicial, y ahora están en esa situación, continúan luchando por la vida, y la vida de ellos es la garantía del territorio. Y Eridente, viniste acá ante Naciones Unidas durante el examen periódico universal de Brasil, que enseguida las recomendaciones, Brasil no respetó las recomendaciones. Mañana, ¿qué rol vas a tener? ¿Vas a representar tu comunidad? ¿Qué vas a decir a los estados? ¿Cuáles son los puntos principales de las demandas de tu comunidad y de los pueblos indígenas? O que é que você vai dizer amanhã aos estados, aqui na reunião na RPU, na sessão da RPU? Quais são as demandas que você vai colocar, as reivindicações dos povos indígenas, para que os outros estados acolham como recomendações a serem feitas ao Brasil? O que é que você vai dizer? A principal é a demarcação dos territórios. Segundo, proteção territorial e livre determinação dos povos em seus territórios. O quarto é as políticas públicas específicas e diferenciadas aos nossos povos. Lo primero es la demarcación de los territorios, el tema de la protección territorial, el derecho a la libre determinación de los pueblos en sus territorios y la garantía de políticas públicas diferenciadas, específicas y diferenciadas. ¿Cuánto tiempo tendrás para presentar todo eso? ¿Cómo ves mañana ese momento? ¿Cómo vas a presentar? ¿Te vas a referir a tu comunidad en concreto? ¿A los hechos que... Como vai ser amanhã? Você vai ter quanto tempo para falar e como você vai falar sobre esses pontos a partir da tua realidade, da realidade do Guirarucá, da realidade... Como você pensa fazer isso? Ah, sim. Nós temos, acho que, 5 minutos para ocupar o tempo, e dentro desses 5 minutos nós temos que... No meu caso, vou apresentar esses 4 temas que estão ali e pedir a recomendação dos estados, dos países para o Brasil, e
colocar um pouco ali também da minha comunidade, que a realidade da minha comunidade é a realidade do povo Guarani Kaiowá, e como de outros povos indígenas que estão ali. Entonces ella dice que va a tener solamente 5 minutos y que en esos 5 minutos tiene que colocar esos 4 temas y pedir a los estados que hagan recomendaciones sobre esos 4 temas. Ella va a hablar a partir de la realidad de su comunidad, Guirarocá, que es un reflejo de la realidad del pueblo Guaraní Kaiowá y de todos los pueblos indígenas en Brasil. ¿Y cuáles son las esperas de ese encuentro de mañana por la vida de las comunidades indígenas, ¿será que los países podrán, cómo decir, apoyar y hacer que Brasil respete esas recomendaciones? ¿Cuáles son las esperas para mañana? O que você espera de amanhã? O que você espera dos estados? Que os estados possam incidir para que o Estado brasileiro respeite a vida dos povos indígenas? O que você espera de amanhã como resultados, como esperança? Bom, o primeiro passo que nós, povos indígenas, sempre temos a esperança, né? E a nossa força é quando estamos nesse momento, aqui um exemplo, é a força que vem da ancestralidade. Então, a princípio principal é primeiro dar o primeiro passo, que é apresentar, e esperamos, né, que seja aceite, e esperar deles para que exija do Brasil, principalmente a questão de demarcação de território. E a princípio realmente é apresentar, e depois ouvimos deles qual deles que eles vão acatar, mas esperamos que em nome dos povos indígenas, né, que está a nível internacional, que a situação do Brasil é uma situação delicada, né, por falta de território, porque terra para nós é vida, sem terra nós não temos como, não para nada. Sem terra nós somos, é como se fosse um peixe fora d'água. Então ella dice que los pueblos indígenas siempre son pueblos de esperanza y que la fuerza que ellos tienen en momentos como este de venir hasta aquí, hasta Ginebra, es la fuerza que viene de la ancestralidad. Entonces para ellos el primer paso es llegar aquí y poder presentar la situación y esperar a que sea acogida por los estados, ¿no? Y que los estados en respeto a los pueblos indígenas exijan al Estado brasileño la demarcación de los territorios. Y ahí al final ella decía que los estados comprendan que la situación en Brasil es muy delicada, es muy grave por la falta de territorios, que para los pueblos indígenas territorio es vida. Sin el territorio somos como, los pueblos indígenas somos como peces fuera del agua. Espero tanto que mañana lograrán ser entendidos por los países, porque son procesos largos, eso de los exámenes periódico universal, son procesos largos, pero el tiempo de escucha de las varias partes es muy corto. 5 minutos no es nada. Así que te deseo mucha suerte y ojalá pudiéramos volver a vernos con unas visiones más optimistas, sí, y una realidad mejor por Brasil. Le agradezco mucho de haber estado acá. Gracias a ustedes. Ah, gracias. Porque esse daqui é apenas a nossa presença é quando tá escrito no papel, tenho certeza que aqui recebem muito, mas que tem muita coisa que o governo brasileiro ele esconde, que só tampa as coisas que é mais grave. Então, a nossa presença é para que tire e para que possamos, através de vocês, lançar para divulgar, para que seja visto e entender também da realidade, que não é exatamente o que estão, né? Eu tenho certeza que
você acompanha muito, que tem muita situação do Brasil que realmente, questão do agronegócio, derramamento de sangue, é agrotóxico, somos praticamente, tratam os povos indígenas como desumano, como se não fosse... Eles não veem, não enxergam, são surdos para os povos indígenas, é como se nós fôssemos invisíveis, né? Mas estamos aqui para dizer que nós existimos. Ella dice que la importancia de la presencia de aquí en Ginebra es porque papeles seguro que aquí se reciben muchos, y ella dice que el propio gobierno brasileño esconde lo que es más grave. Las situaciones más graves son escondidas por el gobierno brasileño, y el estar aquí es lo que permite desvelar todo eso, divulgar todo eso, visibilizar lo que está pasando, para que los estados puedan comprender qué es lo que está pasando en Brasil. Y ella hacía referencia a que hay muchas situaciones muy graves en Brasil, hace referencia al agronegocio, que es la agroexportación, que viene manchada de sangre, de agrotóxicos, y de un tratamiento a los pueblos indígenas deshumano, como si no fuesen humanos. El Estado actúa como si fuesen sordos, ciegos, pero nosotros no somos invisibles, estamos aquí y existimos. Muchas gracias. Realmente estoy totalmente de acuerdo, porque de papeles acá se reciben muchísimos, en continuación, pero estoy de acuerdo también que es súper importante que hayas personas como tú que vengan, que podamos sentarnos acá y discutir, y esa es una de la lástima que trajo un poco el COVID y la pandemia, porque ya no había muchas delegaciones, porque ya no se podía viajar, y eso para mí afectó mucho a los derechos humanos, porque al final muchas personas que igual podían venir acá y denunciar la situación ya no podían hacerlo, y un video grabado de otro continente no tiene el mismo peso que una discusión acá, porque tú vas a hablar mañana 5 minutos, pero luego podemos hablar mucho más tiempo, sí, porque estás acá. Y cuando nos llega, yo hablo como periodista, un simple video o un simple papel, no hay el mismo impacto, no hay la misma fuerza, y tampoco nos corta de algún poder y de libertad de trabajo, de expresión, que nos podemos tener cuando nos tenemos la persona al frente. Así que gracias, es muy importante estar acá. Gracias, yo que agradeço. Ella estaba diciendo que es muy importante la presencia física, perdón, estou falando espanhol, que é muito importante a presença física de você aqui, porque justamente nesses 2 últimos anos com a pandemia teve muito isso, que as delegações não conseguiam chegar até aqui, né? Ninguém podia viajar, ninguém podia sair, e isso acabou afetando muito os direitos humanos, porque mesmo que as lideranças enviavam vídeos, enviavam documentos, mas não é a mesma coisa. É importante estar aqui, porque você hoje está aqui, amanhã somente vai ter 5 minutos de fala nesse evento, mas depois vai ter 5 dias aqui para poder falar com muitas mais pessoas. Então, que inclusive para eles, como jornalistas, era muito difícil, somente com vídeos, com textos, sem poder estar presencialmente conversando com as pessoas. Então, enfim, ele agradece a presença de você aqui. Eu que agradeço. Tengo solo una última y vamos a cerrar, pero ahora eso es digamos, el tercer periodo de la sesión del examen periódico de Brasil. ¿Y cómo va a seguir el proceso? Ahora mañana Erin va a hablar, esperemos que los estados acojan los puntos y el punto de vista de las comunidades indígenas, y luego cómo va a proceder el proceso. Entonces mañana es el momento en el que la sociedad civil podemos incidir en la comunidad internacional para que formulen recomendaciones al Estado brasileño.
Ese es el tiempo que tenemos fundamentalmente esta semana aquí, durante la precesión, y de aquí hasta noviembre, de poder convencer a las misiones diplomáticas, a todos los estados, en nuestro caso concreto, con relación al Estado brasileño y con relación a los derechos de los pueblos indígenas. En noviembre será aquí también en Ginebra el momento de la sesión. Esta es la precesión, en noviembre será la sesión. Y en la sesión es donde los estados van a formular las recomendaciones, efectivamente, y el Estado brasileño va a acoger o no aquellas recomendaciones que vienen de la comunidad internacional. Y a partir de ahí, a partir de noviembre, se abre un nuevo ciclo. Lo que es esperable es que el nuevo ciclo, sobre todo por todo lo que ha pasado en Brasil los últimos 3 años y medio, que ha coincidido con el tercer ciclo del examen periódico universal, ha coincidido en Brasil con el periodo de mayor desmonte de derechos humanos de las últimas décadas, desde la redemocratización, el mayor desmonte de políticas públicas y el mayor escenario de violencia contra los pueblos indígenas. Entonces eso tiene que ser visibilizado para que el cuarto ciclo, que comienza a partir de noviembre, primero que vengan con recomendaciones más fuertes que las del tercer ciclo. Segundo, que tanto la comunidad internacional como la sociedad civil tengamos la posibilidad de monitorar de una forma mucho más directa el efectivo cumplimiento de ¿Y eso esos derechos. podrían ponerlo en las recomendaciones? Sí, exactamente. Y sobre todo que todos esperamos que este cuarto ciclo encuentre a Brasil con otro gobierno, si todo va bien en octubre, y que un nuevo gobierno no necesariamente es garantía de derechos humanos, pero sí entendemos que va a ser un escenario totalmente diferente, incluso para la posibilidad de monitoramiento, de acompañamiento, que hasta estos 3 años y medio de gobierno Bolsonaro ha sido absolutamente oscuro, absolutamente sin ningún tipo de diálogo y con muchísima violencia. Entonces esperamos que el cuarto ciclo haya una mayor participación de la comunidad internacional, una mayor participación, que se nos permita también a la sociedad civil una mayor participación, y que en el Poder Ejecutivo esté un gobierno con más abertura al diálogo y con más compromiso con sus obligaciones internacionales y constitucionales internas en Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Jenny. Desde Ginebra, Suiza, por el Clarín de Chile, Elena Rusca.